Hola chicos, hoy vamos a hablar acerca de la unidad de equilibrio iónico que forma parte también de Química Analítica 1, ¿sí? Primero vamos a recordar que el equilibrio iónico forma parte del equilibrio químico, pero aquí se estudian las sustancias que pueden ionizarse. Es también llamado equilibrio ácido-base. Ahora, ¿qué sustancias son las que pueden ionizarse? Los ácidos y los hidróxidos se ionizan estando en contacto con el solvente y las sales provenientes de ácidos fuertes. Las sales que provienen de ácidos débiles se hidrolizan. ¿Qué quiere decir eso? Reaccionan con el agua. Ahora va, ¿qué es un ácido y qué es una base? Tenemos que ver estos conceptos que forman parte del equilibrio iónico. La primera persona que nos aportó al concepto de ácido y base fue Arrhenius, y él estableció que ácido es una sustancia capaz de liberar protones, ¿sí? Y base es una sustancia capaz de liberar oxidrilos o H. Ese fue el primer término que salió. Y Arrhenius entonces estudió las propiedades de los ácidos y las bases, y él estableció que hay que tener mucho cuidado con los ácidos, que los ácidos corroen el metal, cambian el papel tornasol y se vuelven menos ácidos cuando se mezclan con las bases. Definió también que cuando se mide el pH es una unidad de los moles por litro que hay de hidrógeno en una solución, y que los ácidos y las bases tienen la capacidad de dividirse dando unos iones hidrógeno y el otro oxidrilos. Él también sugirió que los ácidos son compuestos que contienen hidrógeno y pueden disolverse en el agua para soltar iones de hidrógeno. Él también estableció que bases son las sustancias que en contacto con el agua liberan iones oxidrilo. Él dijo también que las bases son resbaladizas y que cambian el papel tornasol a azul y se vuelven menos alcalinas en contacto con los ácidos. ¿Cuáles eran las limitaciones de este concepto de Arrhenius? Ácido es una sustancia neutra que al disolverse en agua libera protones y el correspondiente anión. Y base era aquella sustancia que liberaba oxidrilos. Y que al combinarse estos, los ácidos y las bases, se forma la sal y el agua correspondiente. Pero tenía sus limitaciones, ya que solo es aplicable a disoluciones eléctricamente neutras y con agua como solvente. No justifica el carácter básico de sustancias como amoníaco o carbonatos. No justifica las propiedades ácidas de iones como el carbonato ácido, y no explica las propiedades ácidas o básicas de algunas sales. Y además no puede aplicarse a las reacciones de neutralización entre gases. Pero esta clasificación tú sí la conoces, la vistes en nomenclatura química. Los ácidos se clasifican en hidrácidos, que son llamados también halogenuros de hidrógeno o hidruros no metálicos, y oxiácidos, llamados también ácidos oxigenados, porque contienen en su molécula átomos de oxígeno. También se le dice que están formados por un oxianión combinado con hidrógeno. Esta otra clasificación todavía se sigue aplicando también, que es monopróticos. Mono significa uno, prótico, protón. Entonces son aquellas sustancias que liberan un protón, como es el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido fórmico y el ácido acético. A ver, maestra, yo aquí veo en la fórmula que el ácido fórmico tiene 2 hidrógenos. Córtale, mi chavo, porque no es así. Porque en realidad, si sabes orgánica, solamente le puedes quitar un hidrógeno, porque si le quitas el otro,
deja de ser aldehído cetona y ya no es ácido fórmico. Igual aquí, si sabes nomenclatura, este es el ion acetato, ¿sí? Y si tú le intentas quitar un hidrógeno de aquí, deja de ser metilo, por eso nada más le puedes quitar uno. Ahora va. Polipróticos son aquellos que liberan 2 o más protones, como son estos ácidos que están aquí, que es el ácido sulfídrico, el ácido sulfúrico, el ácido carbónico y el ácido fosfórico. Otra clasificación que todavía sigue vigente es que los ácidos se clasifican en fuertes, que son aquellos que se ionizan mucho, y débiles son aquellos que se ionizan poco. Aquí te puse la lista de los ácidos que son fuertes, como es el ácido clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, y uno de los más agresivos es el ácido perclórico, ¿sí? El ácido nítrico y el ácido sulfúrico. ¿Y cuál es su característica de todos los ácidos? Que esta es su fórmula HA, que en cuanto tocan el solvente van a liberar iones hidrógeno y el anión. Si recordamos lo que vimos en la unidad de equilibrio químico, la Kc es la concentración molar de los productos entre la concentración molar de los reactivos. Entonces, esto nos lleva a que se va a llamar Ka. ¿Por qué Ka? Porque esta es la constante de ionización de los ácidos, ¿sí? No se vayan a confundir con lo que vimos en equilibrio químico. Ka con colita era la constante de la actividad y aquí la Ka es la constante de ionización de los ácidos. Y como observamos, va a ser la concentración molar del hidrógeno por la del anión entre la del ácido. Entonces, en la constante de los ácidos siempre va a estar en el numerador el hidrógeno, ¿sí? Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Si estos todos son los ácidos fuertes, ¿quiere decir que todos los demás son débiles? No, tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el ácido acético. El ácido acético, cuando es obtenido a través de una fermentación, ¿sí? Entonces la gente le llama vinagre. Cuando es así, su pureza o su fuerza no es tan fuerte en comparación con el llamado ácido acético glacial. El ácido acético, cuando tú escuchas el término glacial, tienes que tener mucho cuidado porque se fue obtenido a través de reacciones químicas. Entonces ese es muy fuerte la reacción que hace porque es sintético y además depende mucho de su pureza, ¿sí? Ahora también el ácido fórmico, cuando es obtenido de manera natural, proviene de las hormigas. Pero cuando es obtenido de las hormigas y aún así hay personas que si les pica una hormiga o les muerde una hormiga, les da una reacción alérgica muy severa. ¿Sí? Entonces, no vamos a menospreciar a ningún ácido, aun cuando su pureza no sea muy alta, siguen siendo agresivos, ¿sí? Siguen siendo corrosivos específicamente. Entonces, no nos vamos a dejar guiar por eso. Tenemos que fijarnos que hay que tener cuidado con los ácidos porque son corrosivos. Ahora vamos a hablar de los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos químicos formados por un metal y el ion oxidrilo. Resultan de la combinación de un óxido con agua. ¿Cuáles son sus características? Presentan sabor a lejía, es decir, un sabor amargo como el jabón. Son resbaladizos al contacto. Con el indicador aparece una coloración anaranjado de metilo, aparece una coloración amarilla. Con la fenolftalina presenta coloración roja intensa y con el tornasol cambia a azul. Conducen la corriente eléctrica en disolución acuosa. Generalmente son corrosivos. Poseen propiedades detergentes y jabonosas, disuelven los aceites y el azufre y reaccionan con los ácidos para formar sales. Esta es su forma.
Generalmente les dicen de lenteja, si se fijan es una forma ovalada. Pero tenemos que tener mucho cuidado con los hidróxidos, porque a diferencia de los ácidos cuando te caen en la piel o en alguna superficie, queman, son corrosivos, ¿sí? Obtienes una quemadura mínimo de segundo o tercer grado. Pero en el caso de los hidróxidos, ellos se les dice cáustico porque su pureza es muy alta y porque además cuando están en contacto con la piel forman una cavidad. Entonces tenemos que tener cuidado con los hidróxidos, ¿sí? Por eso aquí está el término riesgo, cáustico. Es decir, que esos disuelven la grasa de la piel, porque allí en la piel hay grasa, y entonces forman, como se observa ahí, una cavidad. También se dividen en fuertes y en débiles, es decir, fuertes son aquellos que se ionizan mucho y débiles son aquellos que se ionizan poco. Y aquí te puse cuáles son los hidróxidos más fuertes que hay. Por su fórmula general es un metal con un oxidrilo. En contacto con el solvente se va a separar y va a liberar el ion metálico y el ion oxidrilo. Si recordamos, según el equilibrio, es los productos, la concentración molar de los productos entre las de los reactivos. Entonces ahora ya no se va a llamar Ka, se va a llamar Kb. Y entonces va a ser la concentración molar del metal por la concentración molar del ion oxidrilo entre el hidróxido. Entonces siempre van a tener estos en el numerador el ion oxidrilo. Entonces aparecieron después para el término ácido-base dos científicos llamados Bronsted y Lowry, quienes agregaron un concepto más. Ácido esa es la especie química, molécula o ion que es capaz de ceder protones a otra especie química. Eso igual que Arrhenius lo establecieron, pero aquí viene la diferencia. La base es la especie química, molécula o ion que es capaz de captar esos protones. Ya no lo hicieron con que tengan oxidrilo, sino que quien capte o reciba esos protones va a ser llamado base, ¿sí? Aquí aparece el término par conjugado ácido-base. Aquí te muestro la tabla de los ácidos y sus bases combinadas, ¿sí? Que sería el ácido clorhídrico, su sal es el cloruro, quítale el hidrógeno y es cloruro. Ácido nítrico con su sal, que es nitrato. Ácido sulfúrico con su sal, que es o sulfato ácido o sulfato. Y aquí puedes ver las diferentes ácidos y bases conjugadas, ¿sí? Aquí está una lista también de los ácidos fuertes y ácidos débiles y aquí están sus bases conjugadas de cada uno de ellos. Y entonces aquí hay un orden muy importante. Si te fijas, esta flecha dice que aumenta la fuerza ácida y hacia acá abajo aumenta la fuerza básica. Cuanto más fuerte es un ácido, su base conjugada es más débil. Las bases o ácidos conjugados de ácidos o bases fuertes no sufren hidrólisis, ¿sí? Que era lo que te explicaba hace rato. Ahora va. Entonces, este concepto de Bronsted-Lowry estableció que ácido es el que da los protones y quien los recibe es la base. Esta neutralización es la transferencia de un protón desde un ácido a una base, de modo que se forman pares de ácido-base conjugados, como se muestra aquí. Entonces, este concepto de Bronsted y Lowry es aplicable a cualquier disolvente, ya hizo una diferencia, mientras que Arrhenius era solo para el agua. Justifica el carácter básico de sustancias como amoníacos, carbonatos, etc. y también de sales ácidas. Es aplicable a iones, además de a sustancias neutras. No justifica el carácter ácido de sustancias que no tienen protones, eso sí no lo hace, como es el cloruro de aluminio y este fluoruro de boro. Es aplicable también, ya ahora sí, a reacciones en medio gaseoso. Luego después apareció alguien que es la base de la orgánica para su enseñanza, que es Lewis.
Lewis estableció que ácido es toda especie que puede aceptar o compartir un par de electrones para formar un enlace covalente coordinado, mientras que base es la especie que tiene disponible un par de electrones para formar un enlace covalente coordinado. Los ejemplos de ácidos de Bronsted-Lowry es el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y el ácido fosfórico, mientras que los ejemplos de ácidos de Lewis es la plata, el cloruro de plata, el CO2. Si recuerdan, este no lo explicaba Bronsted-Lowry y ahora con Lewis sí se puede explicar el CO2 y este otro anhídrido, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver cómo es el campo de la explicación entre un ácido y una base, ¿sí? Para Arrhenius provee hidrógeno, el que da hidrógenos es el ácido. Y el que provee oxidrilos es la base para Arrhenius, mientras que para Bronsted-Lowry el donador de hidrógenos es el ácido y el receptor de los hidrógenos es la base, mientras que para Lewis el receptor del par de electrónico es el ácido y el donador de los pares de electrones es la base. Entonces podemos ver la diferencia entre los conceptos. El de Arrhenius era un poco más limitado, luego llegó Bronsted-Lowry y el que aplica para cualquier sustancia pues es Lewis. Entonces aquí está una gráfica, como tú vas viendo, que se van formando estos ácidos y bases según Arrhenius, ¿sí? Ahora hay un concepto muy importante que tenemos que hablar aquí en equilibrio iónico, que es el concepto de electrolito. Es aquella sustancia que se ionizan, son las sustancias que se ionizan, se separan formando iones cuando se disuelven en agua, produciéndose disoluciones que conducen la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, a ti te puede llamar la atención, ay, lo sacó del Witten. A ver, es que vamos a ver que son conceptos básicos ahorita. Entonces, lo primero por entender es que entonces el agua pura que no tiene iones disueltos no conduce la corriente eléctrica, pero como tiene disueltos iones, esos son los que permiten que se conduzca la energía eléctrica, ¿sí? Hay una clasificación de los electrolitos en fuertes y débiles. Fuertes son aquellos que se ionizan mucho, son buenos conductores de la electricidad, y débiles se ionizan poco y son malos conductores de la electricidad. Aquí hay una clasificación de los solutos en disolución acuosa, que estos son los electrolitos fuertes que existen y estos son los electrolitos débiles que existen, ¿sí? Y aquí están ejemplos de los que no son electrolitos. Si nosotros podemos observar, electrolitos fuertes son todos los ácidos y los hidróxidos, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Y los débiles son, por ejemplo, el ácido acético y estas como el amoníaco, el agua, etcétera, ¿sí? Y los que no se ionizan son generalmente compuestos orgánicos como es la urea, la glucosa, la sacarosa, el metanol, el etanol, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿cómo determino qué es fuerte o qué es débil? Eso no lo entiendo muy bien. Le vamos a hablar de potencia de una sustancia. En físico 2 le llamamos potencial iónico o potencia iónica, ¿sí? Y en química 2 le llamaban fuerza, o sea que sea débil o fuerte. Entonces, ¿de qué va a depender que sea fuerte o débil una sustancia? De su porcentaje de ionización. Entre más grande sea el porcentaje de ionización, más fuerte es la sustancia. Entre más pequeño sea el porcentaje de ionización, más débil es la sustancia. Entonces, nunca esperes que te den un porcentaje de ionización en el ácido clorhídrico. Ya sabes que es 100. Nunca esperes que te den un porcentaje en el hidróxido de sodio. Ya sabes que es 100, ¿sí? Ahora va. También lo vas a hacer por la constante de ionización. Esto es muy importante que se lo aprendan. Constantes de por 10 a la menos 5 en adelante, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, etcétera, la sustancia es débil. Constantes de por 10 a la menos 4 a números enteros, la sustancia es fuerte.
pH, entre más cercano, otra forma es con el pH, entre más cercano a los extremos sea, más fuerte es la sustancia, entre más se acerque a 0 o entre más se acerque a 14, ¿de acuerdo o no? Entre más cercano a 7 sea, más débil es la sustancia. Esto es muy importante que no lo olviden, muchachos. Cuando yo veo pHs de 0, esa sustancia es fuerte, es una sustancia ácida fuerte. Si yo veo un pH de 13, esa es una sustancia alcalina fuerte, ¿de acuerdo? Y también con las constantes y los porcentajes se utilizan mucho para saber si es fuerte o débil. Bueno, ya sabemos las generalidades del agua. Ya sabemos que según la teoría de Bronsted-Lowry es un ácido y una base, es un anfótero. En algunos libros era considerado como hidróxido de hidrógeno, ¿sí? Y aquí viene la explicación de la autoionización del agua según Bronsted-Lowry. Según Bronsted-Lowry, esta es su base conjugada y este es el ion hidrógeno. Una molécula de agua, el ácido, dona un protón a otra molécula de agua, que es la base. La molécula de agua que dona un protón se convierte en un ion oxidrilo, que se denomina base conjugada del agua. Y la molécula del agua que acepta ese protón se convierte en este compuesto que está aquí, que es el ion hidrógeno. Ahora, el producto iónico del agua sería este. La constante de equilibrio es la concentración molar del ion hidrógeno por el oxidrilo entre el agua al cuadrado. Pero, en realidad, vamos a recordar qué significa concentración molar. Concentración molar significa moles de soluto entre litros de solución. El agua no es un soluto. El agua es un solvente. Por eso este término de aquí abajo desaparece y nosotros conocemos como K, constante de ionización del agua, se llama KW, de K water en inglés, ¿sí? Y es la constante molar, es igual a la concentración molar de ion hidrógeno por el del oxidrilo y tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Entonces, la constante de equilibrio para la autoionización del agua se denomina producto iónico del agua y este es el símbolo que acabamos de explicar. Esta es otra forma más sencilla porque el ion hidrógeno no es estable y otra vez se vuelve a separar en agua y libera el hidrógeno. Entonces, en términos ya generales y resumido, esta vendría a ser la autoionización del agua. Tengo agua, me va a producir hidrógeno y OH. ¿Sí? Y la KW entonces igual a la concentración molar de hidrógeno por la de oxidrilo y tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Eso es dependiendo de la temperatura. Aquí podemos ver cómo va cambiando la constante de ionización del agua conforme va cambiando la temperatura. Pero a 25 Celsius sí es 1 por 10 a la menos 14. ¿Pero qué significa 1 por 10 a la menos 14? 0.0000. Por eso se dice que el agua es un electrolito débil. Ahora va. ¿Cómo se obtiene el término pH? Si dijimos que en el agua tiene la misma cantidad de iones hidrógeno y de iones oxidrilo, entonces quiere decir que esta sustancia es neutra. Y esto quiere decir que la concentración de hidrógeno va a ser igual a la raíz de la KW. Eso vendría a ser la constante de hidrógeno. ¿Y qué dijimos que valía la constante del agua a 25 Celsius? 1 por 10 a la menos 14. Si le sacas raíz, eso te va a dar 1 por 10 a la menos 7. Tú no vas a decir cuando llegues a un lugar, necesito un agua con una concentración de hidrógeno de 1 por 10 a la menos 7. ¿Qué quiere? No te entienden. Entonces nosotros usamos la potencia. Eso significa pH, no es pura histeria. Significa potencia de hidrógeno. Y tomamos solamente el 7 cuando la base es 1. Entonces, ¿de dónde se obtuvo la escala de pH? De la autoionización del agua. Entonces, la definición la dio Sorensen y él establece que pH es llamado potencial de hidrógeno.
Esta es la definición típica que viene en todos los libros que la verdad ni se le entiende. Indica el grado de acidez o basicidad de una sustancia. Yo no entiendo nada. Para nosotros, aquí en Físico-Química 2, esta es la que nos importa. pH indica la cantidad de hidrógenos o de oxidrilos que tiene una sustancia. Punto. Porque esta no me está explicando nada. Me define algo que es pH en función de algo que yo no sé. Entonces, en sí, pH me indica la cantidad de hidrógeno o de oxidrilos que tiene una sustancia. Y esta es la escala que conocemos de cómo va cambiando cuando una sustancia es neutra, tiene la misma cantidad de hidrógeno y oxidrilo, por lo tanto el pH que tiene es 7. Conforme se vaya yendo hacia lo ácido, aumenta la concentración de hidrógeno, aquí lo estamos viendo, mientras que disminuye la concentración de hidrógeno cuando nosotros llegamos a una escala de 13 o 14, ya no hay casi nada de hidrógeno. Pero si no hay nada de hidrógeno, quiere decir que ahora tiene que haber un montón de oxidrilo cuando el pH anda entre 13 y 14. Y que cuando decimos que tiene un montón de hidrógeno es porque el pH está entre 0 y 1. Por lo tanto, quiere decir que no tiene que tener nada de oxidrilo. ¿Sí? Esta es una escala de pH de diferentes sustancias. Aquí tú puedes ver cómo, por ejemplo, el ácido clorhídrico que utilizamos y el ácido de las baterías, sobre todo de las baterías, jóvenes tienen que tener mucho cuidado con él, hay que tenerle respeto, es demasiado ácido, ¿sí? También el jugo de limón, y ahí te va, los refrescos de cola son de los más ácidos que hay. Por eso un error que cometen mucho las personas es, ¿se levantan en la mañana a estar tomando refrescos? Pues no. Y también tú te puedes decir, pero yo me tomo un café. Si tú observas, el café anda en un pH de 5. Pero también le pongo leche. No, pero también la leche no es neutra. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y también aquí podemos ver cómo la lluvia ácida, por eso degrada, desbarata el asfalto en las calles, y porque el pH es menor a 5, ¿sí? Y podemos ver cómo el jabón para las manos está entre 9 y 10. Por eso no debemos decir que es neutro. Se llama lirio neutro porque ese es el tipo de lirio, ¿sí? No es porque sea neutro. Y la lejía ya podemos observar que anda entre 12 a 13, ¿sí? Ahora va, ¿cómo se calcula el pH? Esta es la fórmula general de pH. pH es igual a menos logaritmo de hidrógeno o logaritmo de la inversa del hidrógeno. Esto es lo mismo que esto según las leyes de los logaritmos, pero esta es la que más utilizamos, que pH es igual a menos logaritmo de hidrógeno. Si existe escala de pH, también existe escala de pOH. Y pOH es igual a menos logaritmo de OH. Y debemos de saber que la suma de pH más pOH me tiene que dar el 14 porque la escala va de 0 a 14. ¿Sí? Ahora vamos a hacer estos ejercicios, ¿sí? Tú vas a hacer, si tú tienes el pH, tú vas a sacar la concentración de hidrógeno. Si habíamos dicho que pH, ¿cómo se calcula? pH es igual a menos logaritmo de hidrógeno, entonces quiere decir que hidrógeno es igual a 10 a la menos pH. Entonces tú vas a hacer estos ejercicios. Aquí en este de hidrógeno vas a poner 10 a la menos 1.5 y vas a ver cuánto hidrógeno hay aquí. ¿Está bien? Y vas a hacer lo mismo para el café y te vas a dar cuenta que cuando son números enteros, directamente es la potencia. Entonces, en este café, la concentración de hidrógeno que va a tener es 1 por 10 a la menos 5. Igual va a suceder en este de jabón. Si dice 9, que eso es enteros, va a ser 1 por 10 a la menos 9. Mientras que en todas las demás, que es la leche, la sangre y la lejía, tienes que poner 10 a la menos 6.5, 10 a la menos 7.35 y ya te va a dar la concentración de hidrógeno que tiene. ¿Cómo puedes sacarla de pOH?
Pues dijimos aquí que si pH más pOH era igual a 14, entonces pOH va a ser igual a 14 menos el pH. Y así puedes obtener el pOH. Ya teniendo el pOH, también ya puedes obtener el OH. ¿Cómo es el OH? 10 a la menos pOH. Y ya puedes obtener cuánto oxidrilo tiene. Ahora, ¿cómo se mide el pH? Ahora, aquí también vamos a observar que si dice un número muy pequeño que es 1.5, vas a encontrar que este es el que tiene más hidrógeno, mientras que no tiene nada de oxidrilo. Y que cuando tienes números muy grandes, quiere decir que vas a obtener mucho oxidrilo y casi nada o nada de hidrógeno. ¿Sí? Ahora va. ¿Cómo se mide el pH? Pues hay varias formas de hacerlo. Una es a través de reacciones coloreadas, como son estos kits. Existen estos kits para poder determinar si es ácido, neutro o básico. O también lo puedes hacer con estas tiras de pH. Tú pones en la sustancia que tú quieras estas tiras de pH y vas a comparar contra esta escala que está aquí, que si tú observas es de 0 a 14. ¿Sí? Y esto es aproximado porque va a depender si es una solución o si estás hablando de así como un gel o una pasta, cuesta un poco más de trabajo de medirle el pH. Otra forma de medir el pH es pHímetro, ¿sí? Pero estas no son tan exactas como cuando tú utilizas un potenciómetro. Un potenciómetro tiene un electrodo, como tú puedes ver en esta parte de aquí, que es altamente sensible. Generalmente son de plata o de algún otro tipo de materiales electroquímicos que te puedan medir la cantidad de hidrógenos que viajan hacia el electrodo, ¿sí? Y estos son más exactos que el pHímetro o usar las tiras de pH o reacciones colorimétricas. Esta es una forma de cómo se mide el pH del suelo. Tú tienes que seguir cierto tipo de reglas conforme a la norma oficial mexicana y puedes utilizar este tipo de instrumentos para medir el pH del suelo. ¿Por qué es importante medir el pH del suelo? Quienes se dedican al campo lo saben muy bien. Lo que hacen es, primero utilizan cultivos que sean ácidos y esos cultivos que son ácidos deben de descansar la tierra, eso es lo correcto, que le llaman rotación, y los siguientes cultivos que van a poner tienen que ser alcalinos porque si no se van a acabar todos los nutrientes que hay en el suelo y lo van a erosionar, o a menos que estén utilizando fertilizantes para evitar la erosión de la tierra. ¿Sí? Pero lo conveniente, como ellos dicen, es rotar los cultivos. Aquí tú puedes ver que la papa es ácida y puedes ver que la col es ligeramente neutra, etcétera. Y entonces tú vas rotando los cultivos para evitar la erosión de la tierra. Estas son diferentes mediciones de pH en el agua, como es en las piscinas, en las aguas residuales, en las peceras, en los ríos y los lagos. Y como tú puedes ver, es in situ, o sea, en el lugar, y se utilizan generalmente pHímetros, como lo puedes ver tú aquí. ¿Sí? Ahora, vamos a aplicarlo al área de la salud. El pH de los alimentos, aquí está esta escala de pH, donde te dicen alimentos que son neutros y alimentos que son ácidos, ¿sí? Te dice cuáles son muy ácidos, tú puedes ver aquí cómo son los refrescos de cola, el alcohol, etcétera, y los que son muy alcalinos, como son los espárragos, la sandía, las algas, etcétera, ¿sí? Muchos dicen que existe la llamada dieta milagrosa del pH, que consiste en utilizar una dieta alcalina. Córtale, mi chavo, porque tienes que tener mucho cuidado. Personas que estén enfermas de sus riñones o que hayan tenido problemas
sí, que tengan problemas para orinar, etcétera, no deben de utilizar estas dietas alcalinas porque pueden causar daño renal severo. Lo conveniente es utilizar la dieta del plato del buen comer, como tú puedes ver aquí. Y también cuando una persona está demasiado ácida, te indica pues que la persona puede estar enferma. Entonces lo importante aquí dice que tú puedes equilibrar. Yo te estoy mencionando cuáles son los 7 alimentos más alcalinos, como es el apio, como es el pepino, como es el brócoli, como son las acelgas, el coliflor, los pimientos rojos y verdes, el aguacate. Entonces, cuando una persona está enferma de los riñones, le piden que limiten un poco su consumo de estos alimentos para evitar daño renal severo, ¿sí? Pero estos alimentos son muy saludables cuando una persona está bien para que puedan equilibrar su pH. Ahora va, en el organismo también se mide el pH de todas estas sustancias como son de la saliva, de las lágrimas, del jugo gástrico. Como podemos ver, el jugo gástrico cuando tú pasas demasiado tiempo sin comer, se concentra y llega hasta 1 o a veces hasta 0 y es por eso que las personas llegan a tener úlceras. ¿Qué son las úlceras? Perforaciones del estómago. Y también a través de los cambios de pH pueden medir cuando una persona está enferma o tiene cáncer, ¿sí? Entonces, esto es muy importante conocerlo para saber si una persona está sana o no. Ahora, vamos viendo quiénes son los que controlan el pH en el organismo, porque era lo que te decía hace rato. Los pulmones controlan el pH al aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria, ya que de esa manera se libera de una manera muy rápida o muy lenta el CO2. Por eso es que te dicen que cuando estás muy nervioso, muy tenso, te dicen, respire profundo. ¿Para qué? Para que se oxigene todo tu cuerpo y puedas razonar y comprender mejor las cosas. Y los riñones también controlan el pH formando la orina y controlando la secreción de hidrógeno y la reabsorción de carbonato ácido en el túbulo contorneado proximal. Ahora, también se lleva a cabo la medición del pH en la orina, ya que nosotros somos QFBs, es importante que conozcamos. También se puede hacer a través de tiras de pH, como las podemos ver aquí, que además de medir el pH en la orina, también te hace una determinación con tiras reactivas. No es muy exacta, pero sí te puede decir cuánto es la cantidad de glucosa, cuerpos cetónicos, bilirrubinas, proteínas, nitritos, leucocitos, sangre, pH, densidad, etc. Y en una persona, también se utilizan pHímetros también. En una persona sana, el pH de la orina está en un valor de 6 generalmente y, de 4.5 a 8. Es ligeramente ácida. Un valor de pH más alto, cuando es superior a 8, nos indica la presencia simultánea de nitritos que normalmente no están presentes en la orina, entonces me está indicando una infección bacteriana severa, ¿sí? Ahora va. Hay trastornos metabólicos ácido-base, que este es un trabajo que yo te voy a dejar de tarea. Que tú sepas que es una acidosis y una alcalosis metabólica y respiratoria. Que sepas diferenciar cuándo es una acidosis metabólica y cuándo es una acidosis respiratoria, cuándo es una alcalosis metabólica y cuándo es una alcalosis respiratoria, porque es importante que sepas diferenciarlas porque tú perteneces al área de la salud. Una acidosis metabólica y respiratoria tienes que tener muchos cuidados. Mira, aquí está, esta gráfica me gusta mucho. ¿Qué te puede causar una acidosis? Que es el exceso de alimentos ácidos como son los quesos, las carnes y los embutidos. Aporte insuficiente de alimentos alcalinos, es decir, no comes lo que ya te había dicho ahorita como son pepinos, brócoli, etcétera, ¿no? Medicamentos, algunos medicamentos forman una acidosis. También el deporte intenso porque se acumula ácido láctico. El estrés, la vida sedentaria ahorita que estamos en esta etapa, la nicotina y el alcohol y el aporte insuficiente de líquidos pueden causar una acidosis.
Ahora, ¿qué síntomas vas a tener? Como tú puedes ver aquí, son dolores de cabeza, confusión, puede llegar hasta el coma, diarreas, arritmias, náuseas y vómitos. Pero no podemos dejar del otro lado la alcalosis. La alcalosis puede ser causada principalmente con las personas que se drogan. Y aquí están algunos de los síntomas que tú puedes ver, que es confusión, hipoventilación, náuseas, vómitos, diarreas, escalofríos, etcétera, ¿no? Y puede llegar hasta la muerte. Entonces aquí están todos los síntomas que te pueden causar también la alcalosis, ¿no? Como es el uso de diuréticos, la pérdida de ácido causada por vómitos excesivos también, o que tengas problemas como el síndrome de Cushing, o etcétera, ¿sí? Y los problemas que te pueden causar. Ahora vamos a reflexionar un poco. Si Ka era, te fijaste que la puse con letra molde, ¿verdad? Es la constante de ionización de un ácido y su fórmula es esta, concentración de hidrógeno por la del anión entre la del ácido, siempre va a tener en el numerador hidrógeno, ¿cierto? Y quedamos que Kb es la constante de ionización de los hidróxidos y que siempre van a tener en el numerador el oxidrilo, ¿ok? Y dijimos que si Kw es igual a la concentración de hidrógeno por la del OH, entonces Kw también es igual a Ka por Kb, para que pongas esta fórmula también en tu formulario. Si la conversión de hidrógeno a pH, lo acabamos de ver hace rato, que pH es igual a menos logaritmo de hidrógeno, entonces la conversión de Ka a pKa pues va a ser lo mismo. pKa es igual a menos logaritmo de la Ka. Si dijimos que pH y pOH es igual a 14, entonces pKa es la constante de ionización de los ácidos y pKb es la constante de ionización de las bases y tiene que ser igual a 14. Y al igual como lo hicimos que pH más pOH es igual a 14 y despejábamos pOH que es igual a 14 menos pH, también podemos hacer lo mismo para pKb. Si la conversión de pOH a OH es esta, la acabamos de ver hace rato, que oxidrilo es igual a 10 a la menos pOH, entonces Kb va a ser igual a 10 a la menos pKb. ¿Sí? Ahora, esto es bien importante que quede claro. Si al determinar si una sustancia es fuerte, establecimos que lo podemos hacer de tres formas. Uno dijimos que es con el pH, que entre más cercano era a los extremos, a 0 y a 14, la sustancia es fuerte. Otra dijimos que es por el porcentaje de ionización, que los ácidos y los hidróxidos fuertes, su porcentaje es 100, ¿sí? Entonces también establecimos esta, que es con la constante de ionización. Dijimos que constantes de por 10 a la menos 5 en adelante la sustancia es débil y que constantes de por 10 a la menos 4 a números enteros la sustancia es fuerte. Además establecimos que una sustancia fuerte se ioniza mucho y una débil se ioniza poco. Entonces vamos a completar este cuadro. Si tú observas, dijimos que esta constante de 1 por 10 a la menos 2 es grande, es fuerte, ¿sí? Mientras que estas constantes de 6.2 por 10 a la menos 10 es débil, o sea que se ioniza poco, mientras que esta se ioniza mucho. ¿Cómo vas a sacar el pKa? Pues acabamos de verlo ahorita aquí con la fórmula, ¿sí lo vimos o no? Aquí está. Dijimos entonces que si OH era 10 a la menos pOH, Kb es 10 a la menos pKb. ¿Cómo vamos a sacar pKa? Aquí está la fórmula, menos logaritmo de la Ka. Entonces lo que vamos a hacer en todas estas de aquí es sacar menos logaritmo de esta Ka. Y se van a fijar que cuando es un 1, en automático es este 2 la potencia, el pKa. Aquí el pKa va a ser 2, aquí el pKa va a ser 5 y aquí el pKa va a ser 8.
Mientras que en esta sí tienes que meter menos logaritmo de 1.75 por 10 a la menos 4. Igual aquí, igual acá. ¿Y cómo vas a sacar pKb? Pues 14 menos pKa. Y luego ahora sí ya aplicas 10 a la menos pKb y ya puedes sacar la Kb. Entonces, ahorita acabamos de decir que cuando la Ka es así, casi números enteros, era que se ionizaba mucho, que era fuerte, quedamos que estas constantes quiere decir que es débil, que se ioniza poco. Al sacar los números, dijimos que esta va a dar directamente 2. Entonces, esta tiene que dar 8 punto y tantos. Entonces, o mayor a 8. Entonces, cuando son números grandes de pKa, quiere decir que se ioniza poco. Y cuando son números pequeños, quiere decir, perdón, que se ioniza mucho. Entonces vamos a definir qué es pKa. pKa me indica el grado de ionización de una sustancia. pKas pequeños quiere decir que se ioniza mucho, ¿sí? Y pKas grandes, cercanos a 13, 14 por ahí, se ioniza poco, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para que ustedes aprendan a diferenciarlo, porque luego me dicen que pH es igual a pKa. pH me indica la cantidad de hidrógenos o de oxidrilos que tiene una sustancia, mientras que el pKa me indica cuánto se ioniza la sustancia, si poco o mucho. Vamos a poner este ejemplo de intravenoso para que te quede claro. Cualquier producto intravenoso, el pH que tiene que ser es igual al de la sangre, que es de 6.75 a 7.35, por ahí más o menos. Entonces es casi 7. Mientras que el pKa, vamos a razonarlo, la persona está muy grave. Si yo no actúo, se va a morir. Entonces tiene que rápidamente separarse y actuar, a ir hacia el órgano diana donde va a actuar. Entonces tiene que hacerlo rápido, tiene que ionizarse mucho para que realmente pueda actuar. Entonces, mientras el pH en un producto intravenoso es neutro, el pKa tiene que ser pequeño para que pueda actuar, es decir, se ionice pronto y pueda actuar, ¿sí? En un producto intramuscular, el pH, ¿te ha sucedido que te ponen algunas inyecciones? ¡Ay, me ardió! Sí, porque el pH es ácido. Allí tú tienes grasa en las posaderas, en las sentaderas, que va a ir equilibrando el pH, ¿sí? Allí el pH, pues sí lo puedes controlar, pero a veces hay productos ácidos que los puedes poner y a través de la grasa que hay en las pompis, pues no va a haber ningún problema, que poco a poco se va a ir equilibrando. Pero el pKa sí debe de ser pequeño para que se ionice lo más que pueda y pueda empezar a actuar. Porque esta es la segunda vía que se utiliza después de la intravenosa, ¿sí? O sea, ya le puse una inyección, no funciona, me voy a la intravenosa, ¿de acuerdo? ¿No? Porque si no se muere. En la anal, por ejemplo, cuando estamos hablando de un producto anal, pues el pH tiene que ser neutro o cercano a neutro, porque si no le vas a quemar el ano. Y el pKa tiene que ser pequeño para que actúe pronto. ¿Estás de acuerdo o no? Va a depender mucho de dónde quieres que vaya el medicamento. Si tú, por ejemplo, sientes que te pica la colita, es decir, traes parásitos, el producto que vas a tomar, ¿sí? Tiene que llegar al estómago, entonces no quieres que se ionice pronto, sino que se conserve para que alcance a llegar hasta los intestinos y hacerte el efecto. Entonces allí el pKa del intestino es 8. En cambio, si tú tienes un dolor de cabeza fuertísimo, o sea, no aguantas el dolor de cabeza,
Quieres que rápido actúe. Entonces allí el pKa de lo que es cara, lengua, dientes, etcétera, pues tiene que ser un pKa pequeño para que actúe rápido, ¿verdad? Y para que te haga efecto. Entonces, es por eso que nosotros vemos en farmacia que cuando el pKa es pequeño, se ioniza pronto y entonces puede actuar de manera más rápida, ¿sí? Entonces, por eso todo lo que es cara, maxilares, lengua, los dientes, etcétera, van a ser pKas pequeños, mientras que cuando es un producto del intestino, los pKas deben de ser altos para que alcance a soportar el ácido, no se degrade y alcance a llegar al intestino. Entonces, por mi parte, terminamos la teoría. Espero que haya quedado claro. Nos vemos a la próxima. Bye.